Hola, buenos días. Bienvenidos a Casting Strategies. En este caso, contamos con la presencia de Daniel Pérez y la mía para hacer el programa. Continuamos en pues en este confinamiento y, por tanto, esta grabación va a tener también que ser desde casa. Así que nada, esperamos que os guste y disfrutéis de ella. Hoy vamos a hablar de lo que muchos han definido como la octava maravilla del mundo. Y es interesante porque tiene que ver, esta octava maravilla del mundo, tiene que ver con el mundo de la inversión. En particular estamos hablando del interés compuesto. Es algo que mucha gente conoce, mucha gente plantea bueno, tiene en mente que es y sabe que es una fuerza como pues en este caso de la naturaleza, podríamos decir, pero es verdad que muy poca gente la aplica de modo que realmente les sea interesante. Primero definiremos un poco qué es esto del interés compuesto y también de qué es el margen de seguridad. Es un poco, vamos a trabajar sobre la idea de definir estos dos conceptos. Lo primero que yo creo que hay que plantear, Dani, es qué es el interés compuesto. ¿Cómo definirías tú el interés compuesto? Yo lo he definido como la octava maravilla del mundo, no son palabras mías, pero ¿cómo lo definirías tú que se entienda? Yo definiría como la mayor fuente de retorno de las inversiones. Al final es, para que los inversores entiendan lo que es interés compuesto, más allá de los nombres que les ponemos para que sean más llamativos, básicamente es la reinversión de los beneficios, ¿no? Que el propio rendimiento se acumula. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imaginas que ganas un 10%, tienes 10.000 euros o 1.000 euros, lo que sea, y ganas un 10%, tienes 11.000. Si al año siguiente ganas otro 10%, respecto al valor inicial no has ganado un 10, porque ya tendrás 11.000, pues has ganado el 10% de 11.000, que es más de un 10% respecto a la cantidad inicial, ¿no? Entonces, esto que a un año no se ve mucho, es como una curva que va subiendo progresivamente y al final cuando tú ves un gráfico de interés compuesto se ve que es así, ¿no? Que es exponencial y no es lineal, ¿no? Y esa es la gran ventaja. Entonces, esa inclinación de la curva es lo que se llama el interés compuesto, que es que los beneficios componen y se incrementa. Esto, como digo, a un año, 2 años, 5 años no se ve. Pero cuando ya tienes el doble de capital, imagínate que has incrementado la cuenta de 10.000 a 20.000 euros, el siguiente 10% significa que ganas el doble que cuando empezaste. Pues eso ya cuando tienes cantidades de por 3 por 4 por 5 el efecto es increíble, ¿no? Entonces, es la gran fuerza de la inversión junto con la periódicas y muchas otras ventajas que hay a la hora de invertir. El interés compuesto es la gran ventaja matemática que tienen los inversores a su favor y que beneficia a largo plazo, ¿no? De hecho, siempre se dice que tienes que empezar pronto para el interés compuesto, porque los últimos años, imagínate que lo inviertas hasta cuando tengas 50, 60 años, son los últimos 5 o 10 años donde está el gran efecto, el gran porcentaje de interés compuesto que se genera, ¿no? Eso se puede hacer o invirtiendo más tiempo, que eso no se puede elegir, que es hasta cuando tienes que utilizar el dinero o cuando ya quieres jubilarte, etcétera, pues empieza antes, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ventajas sobre muchos estudios y tal que defienden todas estas ventajas, pero básicamente es eso, básicamente es que tus beneficios se acumulan y componen, ¿no? De ahí la importancia de no sacar ese concepto de gano X y lo saco y me voy de vacaciones, no, hay que reinvertirlo porque así estás comprando mucho beneficio futuro y es la gran fuente de retorno de las carteras a largo plazo. Pero esto yo creo que tú cómo ves, porque a mí una de las perspectivas o sea, una de las cosas que me parece que sucede muy a menudo es que mucha gente conoce la teoría de muchas cosas en el mundo financiero y luego la puesta en práctica de esas cosas es complicada. Estamos hablando de que, por ejemplo, el interés compuesto implica comprar y que si tú tienes, pues no sé, me viene a la cabeza el ejemplo de Magellan, ¿no? Que resulta que el propio Peter Lynch fue el único que obtuvo una rentabilidad tan Sí. grande como la que, bueno, fue el único que obtuvo la rentabilidad media del fondo anual, que obtuvo anualmente en esos 12, 13 años de inversión, mientras que el inversor, como había comprado y vendido el fondo, había hecho de alguna manera un trading, pues lo compraba, luego lo vendía, lo sacaba, compraba otro, luego volvía a comprar Magellan. Al final, pues sucede que no obtenían ese beneficio de interés compuesto, ¿no? Al final, desde mi punto de vista, esto implica comprar un vehículo de inversión o una inversión, la que sea, o hacerla tú mismo, y tratar de que esa inversión a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, vaya componiendo ese crecimiento compuesto, sea de lo que tú te beneficies, del crecimiento compuesto de la propia empresa, si es una inversión en una acción, o del fondo de inversión, si es lo que tienes comprado, ¿no? Entonces,
¿Cómo ves tú esta perspectiva? A mí me da que la gente conoce la teoría, muy pocos se benefician de ella. Sí, desde luego, la teoría tampoco te creas a tanta gente porque a mí muchos socios me han preguntado, ¿y esto de interés compuesto qué hay que hacer para beneficiarse de ello? Y yo, nada, es que no hay que hacer nada. La gracia es que no tienes que moverlo porque me dicen, pues he ganado dinero, ahora ¿cómo va eso? ¿Dónde van esos rendimientos? Tú piensas que cuando tienes una cartera de acciones o fondos o lo que sea, si sube de valor, ya ese valor ha subido, entonces el interés compuesto ya se pone a trabajar, ¿no? Porque ya ha incrementado, entonces los porcentajes futuros serán mayores que los porcentajes actuales de beneficio, ¿no? Correcto. O sea, mismo porcentaje de beneficio tendrá más rendimiento en económicos. Entonces, no hay que hacer nada. Entonces, ¿qué le diría a los inversores? Evidentemente, como has comentado, estos saltos continuos, dentro del mercado, me salgo, eso se lo carga, porque te saca de mercado, muchas veces te equivocas y aparte del, bueno, esto ya es otro tema, pero el tema de los errores emocionales y todo lo que hay que te cuesta mucho dinero a largo plazo, al final los inversores no se dan cuenta que el rendimiento de los productos, casi nadie obtiene el rendimiento de los índices. Hay muchos estudios, el de Magellan, de Peter Lynch es el más famoso, hace poco salió uno del mejor fondo europeo desde el 2000 hasta el 2010, que pasó exactamente lo mismo. Casi nadie, solo muy pocos consiguieron el rendimiento muy similar al del fondo, y es por eso, ¿no?, estos continuos movimientos y demás, que se carga todo, se carga tanto la rentabilidad del producto como el interés compuesto. Entonces, yo lo que diría a la gente es de verdad, tenéis que mentalizaros de que el largo plazo es tu amigo y que los cambios son tu enemigo. Por regla general, unos pocos cambios puntuales con una estrategia muy concreta pueden ser útiles, pero ese afán de hacer trading con los fondos o de rotar constantemente, normalmente no es una buena idea, ¿no? Y aparte de que se carga el interés compuesto, como bien has comentado, y muchas veces pagas unos costes que se cargan también en la rentabilidad, ¿no? Entonces, yo lo que diría a la gente es olvidaros de cómo se hace, simplemente estudiar la teoría, ver un poco hay calculadoras que te hacen la simulación. De hecho, yo escribí un artículo en el blog de Zona Value que iba sobre esto, de descubre el efecto del interés compuesto, creo que se llama, y es una calculadora que tú lo pones, ¿no? Pones y este ejercicio creo que lo tiene que hacer todo el mundo. Pones las variables que afectan al interés compuesto, ¿no? Que es la cantidad de dinero que vas a invertir este año, la cantidad de años que van a pasar, el porcentaje que esperas ganar y las aportaciones periódicas. Y la gente, de verdad, cuando tú ves a 30 años, 25 años, lo que puede valer tu dinero con un rendimiento normal, con aportaciones periódicas y con o sin el interés compuesto, te cambia todo. Yo siempre digo que un inversor se convence de que hay que invertir a largo plazo cuando descubre el efecto de la inflación negativo y el efecto positivo del interés compuesto. Cuando tú tienes claros esos dos conceptos, te cambia todo y de verdad te dices, joder, es que tengo que estar ahí porque esto funciona y es la única forma de no perder dinero, incluso tener una jubilación mucho más satisfactoria o mucho más cómoda económicamente hablando de la que tengo ahora. Cuando atravesamos una situación como la que hemos atravesado ahora a partir de marzo, ¿no?, que estuvimos metidos en el tema de las caídas estas tan bestiales, ¿no?, que hemos vivido, un inversor de largo plazo, en la mayoría de los casos, no debería de tocar nada pese a estas caídas, ¿no? Es decir, en principio, si invierte en fondos de inversión, otra cosa es que sea gestor, es decir, que gestione su propia cuenta, ¿no? Pero si lo que hace es invertir en fondos de inversión, en teoría, el gestor del fondo va a gestionar esa historia. Por tanto, yo creo que con esta idea de hacer trading o no, si uno tiene claro con una cartera adecuada, porque no se trata de invertir en una persona solo, porque una persona se puede equivocar, pero cuando tú tienes una buena cartera que está, digamos, adecuadamente equilibrada, que tiene diferentes factores dentro del portfolio, que tiene diferentes clases de activos dentro del portfolio y que todo tiene sentido, que a lo mejor esos activos están descorrelacionados, pero todos apuntan hacia una misma rentabilidad media cíclica. En fin, lo que quiero decir es que cuando la cartera está bien planificada, bien montada, pues probablemente lo que hubiera que hacer es comprarla y no tocarla durante los próximos 20 años, aunque vengan coronavirus y vengan lo que vengan, porque los gestores ya están haciendo esta gestión detrás, y el inversor, cuando sucede esto, tiende a sacarla y de repente quiere vender, quiere comprar, quiere quitar esto, quitar lo otro. Eso es porque no tiene claro lo que está haciendo, sobre todo si son fondos de inversión. Si son acciones, quizás esa parte de gestión activa, lógicamente, pues va a tener sentido que la planteen de una manera o de otra y van a tratar de aprovechar de una manera o de otra las crisis, las caídas violentas, etcétera. Pero desde el punto de vista del inversor en fondos, está claro que lo más probable no es, o sea, lo más adecuado, creo, desde mi punto de vista, a ver qué es lo que opinas tú, es
Si la cartera es correcta, no tocar mucho. Claro. El tema está en la cartera y lo único que hay que hacer en las caídas es aportar más, ¿no? Eso es algo que repito hasta la saciedad, la aportación en caídas es muy importante. Depende de la estructura que tengas, ¿no? Al final, si tú estás cómodo con una cartera, no, la mayoría de los inversores necesitan una cartera estática, una cartera de sentarse y subirse a la ola del mercado de los gestores y disfrutar de ella. Disfrutar a largo plazo porque hay muchos sustos en el camino, pero disfrutar en largo plazo de los rendimientos que genere, ¿no? Otra cosa es que tengas una estrategia dinámica, ¿no? El que quieras, por ejemplo, aprovechar las caídas porque ves más margen de seguridad, porque ves más valor y dices, vale, pues traspaso los frutos defensivos a los agresivos. A nosotros, por ejemplo, en el COVID, muchos inversores nuestros no han hecho esto y es algo que genera muchísimo rendimiento, ¿no? Pues tras un 30 menos 40 de mercado, si no compras ahí, pues no compras nunca. Pues trasladar de los productos defensivos, liquidez, renta fija, en fin, los productos que no son renta variable a la renta variable. Y como hemos visto ahora, tras un rebote a fecha de hoy, no sé si irá ya del 30 y algo % del mercado americano y demás, pues es muy rentable hacer este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, hay que tener los dos enfoques. Yo quiero un enfoque estático o un enfoque dinámico. Y si es dinámico, con ciertas reglas, ¿no? Y a partir de ahí, subirte a la hora de los rendimientos. Porque, insisto, la mayoría de los inversores... Había un inversor que decía una frase que me gustaba mucho, que decía que el mercado de valores era una ruleta trucada para que ganaran los jugadores. O sea, con la esperanza matemática a tu favor. Que realmente es la verdad. Porque el mercado a largo plazo ha demostrado que su posición natural es generar rendimiento aunque no hagas nada. Entonces, los inversores tienden a destruir esto con todos sus movimientos, ¿no? Entonces, si tú sumas este rendimiento positivo, una cartera buena y el efecto de interés compuesto, la verdad es que tienes el futuro bastante arreglado, ¿no? De hecho, el santo grial para mí es las aportaciones periódicas, subirte a mercado y comprar en caídas. O sea, eso es al final el santo grial de la inversión y cuando haces eso, pues que tienes muchas posibilidades de que te salga muy bien a largo plazo. Sin duda. Yo ahora, digamos que ahora para hacer el giro en el capítulo, claro, fíjate que cuando una acción, o sea, cuando las acciones pasan por lo que pasaron en marzo, por ejemplo, esas caídas violentas, una cosa que me ha gustado mucho de lo que estás diciendo es esa idea de aprovechar las caídas, pues cae un 10, cae un 20, cae un 30, pues aprovechar para ir comprándolo. Eso lo veo con toda la lógica, porque al final, en esos momentos, cuando el mercado ha caído un 30, la gente tiende en mente a considerar que puede caer otro 30 más. Entonces, que al final será un 60, un 80 de caída total, cuando en realidad hay varios estudios en los que a partir del 30%, pase lo que pase, estate comprado hasta las cejas, ¿no? Sí. Porque al final tiende con los rebotes que suelen haber, que suelen ser bastante violentos después de caídas tan violentas también, del mismo modo, pues al final... aunque hay más riesgo de que te quedes sin comprar por el rebote que, aunque compres y pierdas más, luego el rebote pues te saldrá a beneficio, ¿no? Entonces parece que el menos 30 es un punto a partir del cual prácticamente cualquiera debiera de haber comprado todo lo que haya podido aportado en esas caídas tan violentas, ¿no? Eso lo veo por un lado. Por otro lado, si tú lo que tienes son acciones compradas, eso es un tema completamente diferente, ¿eh? Un inciso es, está hablando de índices de mercados en su conjunto, no tiene nada que ver, ¿eh? Un 30%, para que nos esté escuchando, de caída en acciones individuales puede irse a cero que en un índice, ¿eh? Un detalle muy importante. Por supuesto. Claro, me has cortado ahí. Perdona. Yo me refería a los índices al principio, lo que son caídas en general de un 30. Luego está el tema de las acciones. El tema de las acciones, claro, además, es que me parecía lo del tema de los índices como lo estaba relacionando con las aportaciones a fondos de inversión. Es decir, como utilizar los índices generales para el tema de las aportaciones a fondos. Luego está, como tú comentas, el tema de las acciones. Las acciones, que una acción caiga un 30 puede ser lo más normal del mundo. Y que caiga otro 30 y otro 30, pues también. Eso puede pasar perfectamente, ¿no? Por tanto, ahí ya no existe esa referencia del 30, porque haya caído una acción un 30, compre más, dependerá. Pero lo que sí que es cierto es que cuando uno lo que hace es una gestión en acciones, va a tratar de comprar, hay muchas maneras de invertir, ¿no? Pero va a tratar en términos generales de hacer una compra con sentido común. Es decir, si tú vas a comprar un teléfono como este, por ejemplo, y decides que, o tienes la suerte de que lo puedes comprar por 200 euros cuando su precio a lo mejor son 1.000 euros, pues eso tiene lógica, es una cuestión lógica, ¿vale? Esta es un poco la filosofía del value investing, esta idea de que al final es mucho de sentido común, es comprar algo que se supone que tiene un valor a un precio con un descuento muy importante respecto de su precio, de su valor, ¿no? Esto sería lo que se entiende, esa diferencia sería como el margen de seguridad. Pero hay una cosa curiosa, porque ese margen de seguridad, es decir, si yo estoy comprando algo a 200 euros, que se supone su valor son unos 1.000 euros,
Eso está claro que es una oportunidad, es una suerte, es una oportunidad. Por tanto, si encuentro una acción que se vende con estas características, para eso hay diferentes tipos de análisis, hay que conocerlos, cómo va a hacer evaluación de empresas. Pero más allá de eso, si consigo comprar una empresa baratita, muy baratita respecto de su valor, lógicamente el mercado puede caer y puede caer violentamente. Pero ahí existe esa dicotomía también entre ¿qué hago? Si porque la acción caiga, vendo, o porque la acción caiga está más barata de lo que estaba y por tanto compro, ¿vale? Yo creo que aquí también hay un factor en el que la gente confunde mucho esto y tiende al sesgo emocional. Si está cayendo mucho, pues igual es un desastre. A lo mejor no vende porque no quiere hacer pérdidas, cuando a lo mejor es una acción que debería de haber vendido porque en realidad está perdiendo valor, no hay capacidad de crecimiento futuro o de creación de valor a futuro. Esto pasa muchas veces con empresas que están cayendo, pero además su coste de capital está aumentando respecto de sus retornos sobre capital tangible. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una empresa empieza a encarecer su coste de capital respecto del retorno de sus inversiones, pues en realidad está perdiendo, o sea, la creación de valor futuro es negativa. Por tanto, pues no tiene sentido, hay que vender, mientras que la gente no vende porque a lo mejor decide, se acoge a estas reglas de, no pasa nada, la acción ha caído, está más barata, por tanto, la mantengo. Sí, está claro, si eso es cierto y se mantiene la tesis inicial, tiene sentido, si no, habrá que venderla. Yo creo que aquí sucede lo mismo que comentábamos en el interés compuesto, esta idea de existe una regla y luego ya viene el inversor para destrozarla. O sea, porque mucha gente conoce las reglas, pero al inversor le encanta destrozar las reglas. No sé, respecto al tema de las acciones, ¿qué opinas tú, Dani? En el sentido de si hay una caída importante, Sí. ¿cuál es, cómo entiendes tú esta idea del margen de seguridad y cómo la gestionas? Sí, el margen de seguridad al final es clave, no es que tú veas más valor de la cotización actual, tanto porque lo has hecho numéricamente, ¿no? Desde un enfoque más cuantitativo de balance, que digas, vale, pues por descuento de flujos de caja, por todos los métodos de valoración que hay, yo estimo que vale tanto, o porque simplemente pienses que desde un punto de vista más growth, más cualitativo, que pienses que esta empresa se va a comer su mercado y que va a tener un tamaño mucho más grande en el futuro, ¿no? Y que evidentemente su cotización subirá, ¿no? Entonces tú tienes que establecer tu margen de seguridad, ¿no? ¿Cuánto creo que vale esta empresa respecto a lo que vale ahora? Si no, vas a ciegas. Entonces, luego hay que jugar con esa margen de seguridad. Evidentemente hay muchas empresas, y ahora con el COVID lo hemos visto, empresas que su cotización ha caído a plomo, porque cuando pasa esto, todo cae, y el COVID no ha afectado igual a todas las empresas, ¿no? Entonces, y pongo COVID como puede ser cualquier tipo de crisis, ¿no? Entonces, hay empresas en las que simplemente esas caídas son oportunidades de comprar algo que sigue ganando el mismo dinero, mismos ingresos, mismos beneficios, mismo todo, con un descuento en precio, ¿no? Porque ha caído por cualquier razón. Esto es el mejor de los mundos, pero esto no siempre suele ser así. Muchas veces sí que hay algo detrás cuando hay una caída muy importante de la cotización. Entonces, como bien dices, el inversor tiene que reevaluar este margen de seguridad, tiene que reevaluar las inversiones, porque decir, y esto, bueno, ahora lo han visto los value, lo han visto perfectamente con las caídas de las automovilísticas o los tanques, ¿no? Que parece que al principio están muy baratas y ahora están tan baratas que parece que van a desaparecer. O sea, ya se ha planteado que hay empresas que van a desaparecer de las automovilísticas, va a haber fusiones, en fin, va a haber un cambio en el sector. Entonces, hay que revisar, ¿no? Hay muchas veces que pasa algo, la cotización cae y ese algo ha hecho que esa inversión ya no sea rentable. Una empresa que pierda su ventaja competitiva, una empresa que pierda algún contrato importante, en fin, que un producto no le funcione, cualquier cosa que digas, joder, es que la cotización cae con razón. De hecho, hay veces que tú ves la cotización y dices, poco está cayendo para lo que debería caer, porque realmente, exactamente, tú calculas tu margen de seguridad tras un cambio y dices, joder, es que realmente ahora mi margen de seguridad ha desaparecido, aunque la cotización haya caído muy poquito. Entonces, es como que los inversores siempre piensan que el margen de seguridad siempre sube o solo baja si la acción sube de precio y se acerca al que tú tienes, pero muy poca gente ajusta a la baja sus perspectivas de valor de las acciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes fallos, ¿no? El pensar, vale, pues yo me anclo a que esta acción vale tanto y esto a los inversores del IBEX, con los bancos, telefónicas, etcétera, anda que no les ha pasado. Me anclo de que para mí vale esto, o he comprado en esto y no me voy hasta que no tenga esto y realmente esa acción ya no tiene esas posibilidades. Entonces yo creo que el margen de seguridad es un concepto que todo el mundo en la teoría entiende y es de sentido común, ¿no? Lo que es el margen de seguridad, esa diferencia entre valor y precio, pero es que en la vida real hay que implementarlo y hay muchas cosas en la práctica que no funcionan. Y por eso los inversores creo que tanto en acciones individuales, que es muy difícil hacerlo porque tienes unos conocimientos elevados, como en índices o en grandes mercados, no entienden bien el concepto o saben lo que es pero no saben implementarlo. Está claro. Sí, porque es difícil, la verdad.
Yo creo que la conclusión es que hay muchas reglas, muchas reglas que al final digamos que se transmiten como si fueran mantras, ¿no? Ujú. Y es verdad que ese mantra resuena muy bien y todos lo conocemos, pero es verdad que lo que he dicho antes, ¿no? Que luego llega el inversor y destroza todos esos mantras, pero sigue considerando que son mantras que debe de aplicar e incluso que los aplica en ocasiones, cuando está Sí, haciendo todo lo contrario, está sí. destrozándolos. Total, yo Yo me creo pongo que el ejemplo esto... de la Sí, diversificación, ¿no? sí. Que todo el mundo dice, no, yo diversifico. No estás diversificando. O sea, al final diversificar es una cosa y tener una cartera con 10 activos es otra. Entonces, en fin, Claro, simplemente que eso... hay muchos mantras que la gente repite y es increíble como no se dan cuenta que no lo están. Claro. Bueno, en fin, espero que, bueno, yo he disfrutado, espero que hayáis disfrutado vosotros también, que hayáis disfrutado de la charla. Yo creo que son cosas interesantes para remarcar. Hay que formarse, hay que entender, hay que saber cuáles son esos mantras, bueno, hay que formarse todo lo que uno pueda. Y luego, en la parte práctica de esta aventura, es donde realmente aprendemos a poner la teoría sobre la realidad práctica, que no siempre son iguales y a veces esa falta de práctica hace que no implementamos adecuadamente la teoría y por tanto es donde se producen esos errores. Yo creo que hoy puede ser una reflexión interesante para los oyentes, esa reflexión de las diferencias entre la teoría y la práctica y cómo ponerlo en práctica la teoría sin destrozar la teoría. Eso podría ser una buena conclusión para hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado y que nos veamos en el próximo episodio de Casting Strategies. Acordaros, suscribiros al canal y darle a la campanita en caso de que os haya gustado el episodio. Hasta la próxima.